Gloria a Dios, estamos en nuestro devocional diario. Buenos días, tempranito, acá en la presencia de Dios, buscando crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, como nos enseña la palabra. Y hoy lo hacemos continuando nuestra lectura en la primera carta de Timoteo o a Timoteo, capítulo 5, escrita por nuestro querido apóstol Paulo o Pablo, en esta ocasión exhortando o haciendo recomendaciones a los pastores, a muchas recomendaciones con respecto al trato a las ovejas, a la organización de algunos asuntos, inclusive a la asistencia social, cómo realizarla. Me encanta esta carta porque es bastante detallada y nos alerta para cosas que de repente no nos habíamos alertado. Inclusive hace algunas exhortaciones a Timoteo, a Timoteo, quien demuestra o manifiesta en esta carta ser, además de joven, como lo dice desde el principio de la carta, una persona con algunos problemas de salud constantes. Habla de las frecuentes enfermedades. Entonces, destacamos algunas cosas de Timoteo y vamos aprendiendo al respecto de esta fe que este discípulo, como Pablo lo llama verdadero hijo en la fe, manifiesta aún a pesar de esta situación de salud que enfrenta. Que Dios nos fortalezca hoy con esta palabra, nos sacuda para que podamos levantarnos como verdaderos líderes de su reino aquí en la tierra, como verdaderos dirigentes de sus iglesias, para que podamos estar siendo motivo de inspiración para muchos, ejemplo, modelo a seguir para aquellos que nos tocó discipular. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te honramos, te alabamos, te exaltamos, Señor amado, porque tú eres santo, 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 el único Rey, verdadero Dios vivo, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti, todopoderoso, Padre celestial, amado Señor y Salvador. A ti, Señor, te agradecemos por el aliento de vida, por esta mañana en tu presencia, por poder iniciar nuestro día a tu lado, siendo fortalecidos por tu palabra, alimentados. Aramán, tereme, canturimi, que manasia. Rabá, shereme, canturimi, que manasia. Nos rendimos a tus pies, nos postamos en tu presencia y te pedimos que nos dirijas, que nos cautives para ti, Señor. Nuestra mente y corazón sea cautivos a tu espíritu, a tu voluntad, a la manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesús, arranca toda distracción de nuestras vidas y que podamos dedicarte este tiempo de devocional para estar realmente a solas contigo, Señor. Que podamos aprender y extraer de este modelo de devocional que nos enseña nuestro pastor fundador, para que podamos seguir creciendo, seguir avanzando en la gracia y en el conocimiento de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, así oramos y te agradecemos ya, sabiendo que nos estás escuchando, Señor, y que nos vas a responder. Capítulo 5, entonces, de la primera carta a Timoteo, dice así: deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Versículo 7. Manda también estas cosas
para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no habiendo nada con parcialidad, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así entonces el capítulo 5 de esta carta a Timoteo, y vamos a empezar a desglosarla con las 6 preguntas que hacemos al respecto del estudio cada día en nuestro devocional, y cerrando con el punto 7, que es la aplicación a nuestra vida. ¿Cómo aplicar esta palabra? Desde ya entonces te voy a compartir la primera pregunta que deberías hacerte, que es, ¿hay en este pasaje algún pecado que deba abandonar? Y estos son los que yo anoté al observar desde ya los primeros versículos del 1 al 8, donde hace una serie de indicaciones y de exhortaciones al respecto de, comenzando por los ancianos. La falta de honra a los ancianos es lo primero que debemos abandonar, observar para ver si estamos cometiendo este pecado, y delante de la percepción de que realmente confirmemos, ponernos primero en oración, porque a veces nos pasa que los ancianos no tienen sabiduría, tal vez no están en la fe, nos tocaron abuelos que crecieron en el mundo y que hoy nos están dando trabajo. Sabemos, yo particularmente me especialicé en el cuidado a los ancianos, y sé que con la edad van viniendo algunos problemitas, inclusive mentales, que la mente empieza a fallar, que empiezan a tener disparos de crisis nerviosas. Entonces eso nos puede poner en riesgo esta cuestión de la honra a través de la falta de paciencia en lo cotidiano. Pero nosotros necesitamos entender que, al igual que el principio de honra a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa, no podemos soltar o renunciar a estas bendiciones
porque la situación se complica un poco. Lo que debemos hacer es buscar cómo dar vuelta a la situación y que seamos nosotros sal y luz, empezando por casa, empezando en nuestra familia. Entonces, la falta de honra a los ancianos, tanto en la iglesia como en nuestra familia, debe ser arrancada, extirpado de raíz ese mal, porque es un cáncer que va corroyendo nuestro carácter. Amén. Y si nos conformamos con eso, vamos a estar dándole legalidad al diablo y no podemos permitir que él toque nuestra vida a través de nuestro permiso, ¿ok? La soberanía o la soberbia en el liderazgo es otra exhortación, otro pecado que debemos observar, identificándolo, abandonarlo, trabajando. La soberbia ya es un pecado que precede a la caída y él se inicia a través del orgullo, cuando no aceptamos una orientación de nuestros líderes, cuando no aceptamos ya inclusive consejos de nuestros colegas en el liderazgo. El orgullo lo vamos manifestando a través de muchas cosas y necesitamos identificarlo. A mí me pasó que recibiendo estas exhortaciones de la propia palabra, yo no sabía identificar qué era lo que tenía que cambiar, entonces empecé a orar al respecto, empecé a pedirle al Señor que Él me mostrara qué era lo que yo necesitaba cambiar hasta que Él me dijo y me habló de forma muy clara acerca del orgullo. Amén. La mayoría de nosotros tenemos ese problema que viene enraizado por una vida, principalmente cuando somos criados en el mundo, viene siendo enraizado en nosotros a lo largo de los años. A veces usamos el orgullo como escudo de defensa y ataque. Entonces necesitamos trabajarlo. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo que realmente transforma nuestro carácter y nos aproxima más de Cristo cuando sustituimos el orgullo por la humildad. Amén. Cuando trabajamos con celo, con cuidado, con dedicación en construir un carácter humilde delante de Dios, Él nos va moldando y cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y tienes que saber que si otros consiguieron, vos también podés hacerlo. Entonces no te conformes. La soberbia precede a la caída. No alimentes tu orgullo. Presentate delante de Dios cada día, aún en tu devocional, para depositar ese orgullo que hay en ti delante del altar del Señor, entregarlo en sus manos, pedirle que arranque todo vestigio de orgullo de tu persona para que puedas ser verdaderamente libre, porque el orgullo nos aprisiona. El orgullo nos mantiene esclavos del enemigo, aún conociendo la verdad, y nos impide de vivir la verdadera libertad, que es alcanzar la plenitud en la presencia de Dios. Amén. Así que no te conformes con menos que ser libre de todo orgullo. La omisión es otro pecado que nos orienta a abandonar con la práctica de la palabra. Muchos no hemos traído lo que ya conocemos, lo que ya supimos, lo que ya nos fue informado, nos fue declarado, lo que ya recibimos de la palabra, no hemos conseguido ponerlo en práctica. Hemos omitido el trabajo de darnos, de extraer esos principios, de traer ese conocimiento y establecerlo como una práctica diaria en nuestra vida. Eso es el pecado de omisión, y aquí lo hace mención acerca de eso, y estos pecados son mencionados del versículo 1 al 8. Lo que podemos hacer es repasar esa lectura, como habíamos dicho que en el devocional es importantísimo que estemos releyendo para que podamos percibir respondiendo cada una de estas preguntas. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Él está hablando de un cambio, de la necesidad de que haya un cambio en el trato
en el trato a las personas, en el trato al prójimo, empezando por los ancianos. Amén. Honra a las viudas que en realidad lo son. Está trayendo el principio de honra. Pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Está hablando del principio de honra a los padres y está hablando de poner en práctica esta fe que anunciamos, esta fe que declaramos tener, en lo que creemos, que el Evangelio de Cristo se manifiesta en el amor al prójimo, en la práctica de la piedad. Entonces, está pidiendo, pónganlo en práctica, dejen de solo hablar, vivan lo que predican, ¿ok? Pero la que se entrega, bueno, más la que, hablando que es agradable a Dios delante de Dios, más, versículo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es un principio de la fe cristiana, que nuestra misión empieza en nuestra propia casa. La primer misión, la principal misión, el principal ministerio, el más importante de tu vida y de la mía, es el de tu familia, el cuidado a tu familia, el de vivir la palabra de Dios primero en casa. Amén, en el vivir lo que predicamos. Entonces, estas son los pecados que nos pide, nos orienta a abandonar. Y el segundo punto son las promesas. ¿Qué promesas puedo extraer de este pasaje bíblico? Y yo noté en el versículo 17 que esta vez en este capítulo no está explícita, no está escrita, no se lee la palabra promesa, pero nos indica al respecto justamente de la honra al Padre. Y esto habla, sí, de forma explícita, de hecho está en el versículo 3, de forma explícita, cuando dice honra a las viudas que en realidad lo son. ¿Ok? Habla del principio de honra, que es el primer mandamiento con promesa, como lo habíamos dicho ya. Entonces, esta es la promesa que tenemos que extraer, una promesa de vida, de larga vida, ¿no? De esta vida buena, abundante y larga, simplemente por vivir la palabra, por hacer de nuestra vida cotidiana una práctica de los principios bíblicos, como es el principio de honra. Y esta práctica yo la tengo la oportunidad de vivirla dentro de casa, porque empieza por la honra a los padres y por la honra, continúa por la honra a los ancianos, que son los padres de nuestros padres, por lo tanto continúan siendo nuestros padres. Amén. Así que, y resalta esta honra a los ancianos, como si fuera una doble honra, ¿ok? Entonces, esa es la promesa que extraemos hoy. Y después reafirma la cuestión de la honra a aquellos que se dedican al servicio, al buen servicio, destacando a aquellos que se dedican a la prédica de la palabra y a la enseñanza de la palabra, ¿ok? Inclusive lo hace destacando esta cuestión de doblar sus honorarios, siendo que la iglesia pueda doblar sus honorarios, no deje de hacerlo, que es digno a la iglesia esto, al cuerpo de Cristo, es digno al cuerpo de Cristo, al liderazgo, tomar este tipo de decisiones. Amén. Entonces, el punto 3, ¿qué ejemplos tenemos a seguir que nos traiga este pasaje? Y yo separé hoy en este capítulo. Hasta ahora veníamos viendo el ejemplo de Pablo todo el tiempo, del propio apóstol Pablo, que enseña con su ejemplo. Y hoy me sorprendió a estos 3 tipos de ejemplos que encontré. Obviamente que seguimos con el ejemplo de Pablo, que lo podemos destacar, pero miren qué interesante el ejemplo que da sobre las viudas.
a las cuales le debemos dar prioridad en la honra y en la asistencia social. Miren cómo orienta a la iglesia a estar destacando, percibiendo, haciendo una suerte de registro. Él habla del registro en el versículo 9, si no me equivoco, vamos a repasarlo. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Empieza a dar las características del ejemplo de las viudas que andan correctamente debajo, que viven la palabra, ¿no? Que viven la palabra, esa honra a aquellas y esa prioridad que se le debe dar a aquellas que viven la palabra. Es como cuando está en correlación con ese pasaje que habla de que cuidemos y amemos al prójimo, principalmente a los de la fe. Que nosotros deberíamos darnos una doble consideración a la familia de la fe. Eso, la palabra nos exhorta todo el tiempo a estar cuidándonos, porque nosotros ya sufrimos la persecución del mundo que incluye a nuestra familia biológica, ¿ok? La palabra nos advierte al respecto de ese nuevo caminar en Cristo, cómo nos va a traer persecuciones desde nuestra propia parentela, lo dice claramente la palabra. Entonces ahí nos anima y nos enseña, nos instruye a darle doble honra a los de la fe. No solamente considerar y amar, sino darle honra especial a aquellos, principalmente, que han pagado el precio por dedicarse a la prédica y a la enseñanza de la palabra. Amén. Entonces, después habla del ejemplo de Timoteo, que siendo aún joven, ahí está la cuestión de las enfermedades, joven y enfermo, ¿ok? Él dice literalmente varias enfermedades. No encuentra disculpas, excusas para hacer la obra de Dios con dedicación, al punto de que todo ese grupo, que la iglesia de Éfeso ya era una iglesia grande, ya era una iglesia con muchos miembros, Pablo lo elige a él para ser el líder que asuma la conducción de la iglesia. Entonces, siendo un joven enfermo, tendría todo en contra a los ojos de los hombres para asumir el liderazgo. Y me imagino lo que habrá sufrido de críticas. Generalmente cuando la persona es joven, los ancianos o los más viejos no los aceptan a los nuevos líderes y en vez de ayudar entorpecen su caminar, ¿no? Con deshonra, con altivez, Es triste la capacidad del ser humano dentro de la iglesia, después, aún conociendo la palabra, de estar ejecutando este tipo de acciones, cuando deberíamos levantarnos para aplaudir a un joven que elige seguir el camino del Señor e invertir su juventud en una vida de santidad al servicio del prójimo, porque eso no es nada más y nada menos que lo que hacemos los líderes de la iglesia, ¿ok? Renunciando a nuestros propios proyectos personales para darle prioridad a los propósitos de Dios en nuestra vida, al servicio al prójimo, ¿ok? Entonces, Timoteo, un joven líder que además es un joven enfermo, y él lo orienta a cuidar de su salud, ¿no es cierto? Pero me encantó ese ejemplo porque si yo admiraba a Timoteo antes, con esta información me despierta una admiración mayor, digna de su maestro, dignos discípulo de su maestro. Amén. Y eso está en el versículo 23. Vamos a releer lo que dice, ya no bebas agua. En otras versiones dice, ya no bebas solo agua, ¿ok? Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hoy nosotros lo sabemos aún científicamente de cómo
Inclusive los médicos recomiendan que se tome un vasito de agua con la cena, con la comida, como si este vino hiciera una especie de forro, de cobertura en el estómago, y esto, bueno, hoy lo confirma la palabra, que realmente el vino hace bien a la salud. En contraposición, podríamos verlo con los otros capítulos donde Pablo reafirma y exalta repite esa recomendación a los líderes, a los diáconos, a los pastores, habla de los obispos, en cualquier cargo que nos toque asumir, cualquier responsabilidad, a partir de que empezamos a entender nuestra responsabilidad y ejecutar nuestra responsabilidad con las cosas del reino, como líderes, como obreros, como diáconos, que tengamos muchísimo cuidado y no seamos dados al vino, ¿ok? Y hay una discusión eterna con respecto a esta cuestión del vino, que si tomar vino o no tomar vino. Ahora vemos que en el caso específico de Timoteo, y ahí es donde nosotros no tenemos que hacer de excepciones, reglas, Pablo se lo recomienda por la cuestión de la salud. Por una cuestión de la salud, en ese momento ellos tenían esas herramientas, tenían justamente la cuestión del vino en esa dirección para que pudiera estar cuidando su estómago, pero obviamente no le está diciendo, bueno, ahora metele al vino porque te va a ayudar con la... No, está diciendo específico, y él dice inclusive, usa un poco de vino, ¿ok? Entonces cuidado cuando nosotros distorcemos, interpretamos a nuestro modo lo que queremos, porque también es una situación de enfermedad constante lo que le está diciendo acá, de tus frecuentes enfermedades. Y Pablo está entendiendo que en la situación que Timoteo está pasando, él necesita un poco de vino para poder mejorar esa cuestión del estómago. Ahora, vos y yo no estamos enfermos, no tenemos problemas de estómago, no usemos eso de excusa para poder tomar vino, ¿ok? Principalmente los que tienen problemas con la bebida alcohólica necesitan erradicarla, simplemente, porque de hecho el ejemplo que usamos en nosotros en nuestras costumbres en la iglesia de Valle de Bendición, que el pastor termina sacando de la Santa Cena el vino por misericordia de aquellos que venían luchando con los problemas de alcohol y terminaron cayendo, muchos terminaron cayendo, y esos relatos llegan a los oídos del pastor fundador, Pastor Dadson, porque después de haber tomado la Santa Cena, que debería haber sido algo que lo ayudara a fortalecerse en el Señor, a santificar su vida, a recibir un blindaje nuevo, a estar recibiendo sanidad, liberaciones, teniendo experiencias sobrenaturales, esa copita, esa tacita tan pequeña que es apenas un traguito de vino, ya les dejaba el sabor del vino en la lengua, y en vez de estar saliendo con bendición, salían directamente de la Santa Cena, que en muchas de nuestras iglesias se celebraba en la mañana del domingo, o sea que ya de la mañana del domingo ya ni volvían a la casa, se iban directamente a los bares de la vida para empezar a tomar y tomar y tomar, y recaían en este problema del alcoholismo por haber puesto un pequeño trago de vino en su paladar. Entonces vigilemos, seamos honestos con nosotros mismos, cuidemos nuestra salud como Pablo le está recomendando acá a Timoteo, sepamos cuál es nuestra realidad y presentemos nuestras debilidades delante de Dios con sinceridad, porque si hay algo que el Señor le gusta es la sinceridad. Si vos tenés problemas con el alcohol, esta recomendación no es para vos, ¿ok? Esta recomendación no es para vos. Entonces sepamos traer la palabra, lo que edifica de la palabra, sepamos ser equilibrados, sepamos ser sinceros, sensatos, aplicar la palabra a nuestra vida, lo que edifica y lo que es real. Pablo no estaba haciendo una apología del vino acá,
Pablo no estaba predicando ni liberando para todos, ni cortando de raíz. Estaba hablando desde el principio de la carta al respecto de la necesidad que tenemos de buscar una vida equilibrada, de ser sensatos, de ser sinceros, de vivir lo que predicamos, de entender cuáles son nuestras debilidades, de entender que hay cosas que no podemos seguir haciendo a partir de que conocemos a nuestro verdadero Salvador y le debemos honra al mismo Dios y le debemos a la gente una vida de testimonio. Nos debemos a nosotros vivir esa vida de santidad, vivir lo sobrenatural y romper toda cadena de esclavitud que haya en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos alguna debilidad con el vino, no podemos hacer de este versículo una regla, ¿ok? Porque inclusive Pablo aclara muy bien la razón de por qué le está haciendo esta recomendación, por causa de sus frecuentes enfermedades o problemas, los problemas que él tenía en el estómago, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado eso, seguimos ahora al punto 4, que habla sobre qué advertencias nos trae esta palabra. Y la realidad es que desde el primer versículo arrancamos con las advertencias con respecto al cuidado del tratamiento con las personas en general, destacando la figura de los ancianos, celando por el amor especialmente a los ancianos. Versículos 1, 2 y 3. La otra advertencia es el cuidado en la selección de la asistencia social a los necesitados dentro de la iglesia, dándole prioridad no solamente a las viudas, sino a las viudas que realmente necesitan y darnos el trabajo de orientar a las familias a cuidar de sus viudas, de hacerles entender que es una forma de vivir la palabra, de practicar la fe que decimos tener, teniendo celo y cuidado, compromiso, responsabilidad con nuestra familia biológica. Amén. Entonces, priorizando también por las necesidades que no, por los necesitados que no tienen otra opción, ¿ok? Los que realmente están solos, abandonados, que necesitan primero de esa asistencia de la iglesia, ¿ok? Esas entonces son las advertencias, esas últimas advertencias sobre las viudas jóvenes también, que están en los versículos 11, 12 y 13, y de los más necesitados que están de los versículos 7 al 10. Enseñanzas acerca de la persona de Dios. ¿Qué enseñanza podemos extraer hoy de este pasaje acerca de la persona de Dios? Y yo lo veo en los últimos dos versículos, 24 y 25, donde habla acerca de la soberanía y la justicia de Dios y la confianza que debemos tener en eso. ¿Ok? A veces nosotros nos angustiamos porque no vemos con nuestros ojos de forma inmediata o en la velocidad que quisiéramos ver la justicia de Dios. Pero acá nos está dando una garantía de esa justicia siendo realizada en la tierra. Porque muchos dicen, no, el día del juicio final, ¿no? Y se resignan a pensar, inclusive dejar de orar porque la justicia de Dios se haga manifiesta y nosotros podamos verla. La realidad es que nosotros tenemos que ser responsables con nuestras oraciones y constantes, ¿ok? Me hace acordar ese pasaje de la viuda pobre que va al juez repetidas y repetidas veces hasta que el juez declara inclusive ni tener temor a Dios, ni preocuparse con los problemas de esa anciana, pero para que lo deje de importunar, para que lo deje de molestar, él atiende su causa. Entonces, ese ejemplo el Señor nos deja en la palabra registrado para que nosotros seamos constantes y perseverantes en nuestras causas hasta que consigamos ver que esa causa sea atendida. Amén. Entonces acá Él nos dice, nos da la garantía de que nuestras causas serían atendidas y que nosotros veríamos primero, miren textualmente, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, ¿ok? Más
a otros se les descubren después. Pero está dando la garantía de que salen a la luz. Lo reafirma en el 25, cuando dice asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Ok? La justicia para ambos lados, con respecto a las personas que hacen, que se esfuerzan por tener una vida digna, por hacer lo correcto, y que muchas veces nadie lo nota eso, ¿no es cierto? Muchas veces pasan desapercibidos, muchas veces no son reconocidos. Dios está diciendo acá que tanto las buenas obras como las malas obras, Él se encarga de sacarlo del oculto para que vengan a la luz. ¿Ok? Así que podamos descansar en esa confianza de saber que a Dios no se le escapa nada y que Él a su debido tiempo trae todo a la luz. ¿Ok? Al descubierto. Entonces el punto 5 que nos habla acerca de la justicia de Dios, lo encontramos en el versículo 24 y 25. Y la última pregunta que rescatamos de este pasaje, de este capítulo 5 de Primera de Timoteo, es si hay otras enseñanzas contenidas en este capítulo. Y lo que vemos es al respecto de las orientaciones y de consejería, de orientación a las ovejas. Lo vemos en los versículos 14, 15 y 16, de esta cuestión que Pablo le trae a Timoteo de cómo orientar y cómo administrar las las diferentes situaciones que vamos viviendo dentro de la iglesia. Cuando vemos, por ejemplo, que lo orienta a orientar, a enseñarle a las viudas jóvenes que se casen, que críen sus hijos, que practiquen la palabra, que busquen realmente dejar los malos hábitos, esto de estar de casa en casa, el ocio, de estar dándole lugar al chusmerío, llevando y trayendo, creando casi confusiones. Da una orientación bien específica de lo que él debe orientar a sus ovejas, hablando de la maledicencia, de no dar lugar al adversario, resaltando la situación de que algunas, por alimentar estos malos hábitos, ya estaban perdidas en las manos de Satanás. Entonces, habla al respecto de la necesidad de los creyentes vivir lo que dicen, la fe que dicen practicar, porque realmente no practicar la fe que profesamos nos torna peores que los no creyentes, porque nosotros conociendo la verdad vivimos como los que no la conocen, o sea que estamos apostatando de la fe, estamos negando la fe en la práctica, y eso es terrible. De hecho, de las señales terribles de los últimos tiempos es que muchos apostatarían de la fe, negarían la fe en la práctica. Y lo estamos viendo las iglesias vaciándose, estamos viendo un montón de gente dejando el presencial por elegir el online, y el online no vino para sustituir esto. Yo tengo este alerta de estar reafirmando esto constantemente. Dios no nos permitió entrar en el online para sustituir el presencial. Jamás, jamás el online va a sustituir el presencial. Jamás vamos a vivenciar de forma online lo que vivenciamos cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. No tenemos la capacidad de activar lo que activamos de forma presencial en lo espiritual sobre nuestras vidas. Así que no te conformes con el online. El online hoy nos está ayudando a llegar a muchos lugares, inclusive de gente que no está pudiendo ir a la iglesia porque está postrada. ¿Ok? Hoy el online tiene que ayudarnos a hacer lo que no llegábamos, y llegando a varios hogares al mismo tiempo, que no llegaríamos de forma presencial por tener que ir a la casa de uno y después a la casa de... Hoy simultáneamente podemos entrar en muchos hogares, pero no sustituye el presencial. No te permitas caer en esa desgracia de, pudiendo ir a la casa de Dios a reunirte de forma presencial,
simplemente decidas no hacerlo porque eso sería a acomodarte. Y Dios nos dice que esto se torna pecado, ¿ok? Entonces, el acomodarnos, el relajarnos, se torna pecado para nuestra vida, ¿ok? Que contradice todo lo que Él nos orienta a estar esforzándonos todo el tiempo para alcanzar la excelencia. ¿M? Y todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la dedicación? ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la verdadera adoración? Entonces, enseñanzas al respecto de la orientación en la consejería que están en esos versículos 14, 15 y 16. Enseñanza con respecto al trato con los que aman la obra en esta doble honra que es el versículo 17 y 18. Enseñanza con respecto al proceder delante de las acusaciones, lo vas a ver en el versículo 19, con mucha prudencia, ok, nunca de forma precipitada. Con respecto a los creyentes carnales en el versículo 20, bastante completo el capítulo de hoy, bueno, es más largo, tiene 25 versículos. Existe una enseñanza también con respecto al cuidado de nuestra salud en el versículo 23, enseñanza con respecto a la obediencia al liderazgo en el versículo 21 y principalmente al liderazgo sano, al liderazgo que edifica, al liderazgo que está debajo de la orientación y de la dirección de Dios, ¿ok? Ya hablamos al respecto del liderazgo tóxico que no nos conduce a la presencia de Dios y que encima nos coloca debajo de la maldición en la que ese liderazgo se encuentra. Ojo, ojo para vos tener ese cuidado de conocer debajo de qué liderazgo estás, amén, y empezar a orar de forma responsable delante de Dios para que Él te muestre qué hacer delante de esa realidad que estás viviendo. Que no des un paso sin tener vos la responsabilidad de recibir esa orientación de parte de Dios. Amén. Enseñanza con respecto a la separación y consagración de obreros y con respecto al buen testimonio que están en el versículo 22. ¿Ok? Y la aplicación a mi vida yo puse que necesitaba revisar cómo está mi trabajo en la obra y ver si estoy actuando conforme a la enseñanza de hoy. Hacer un censo del rebaño y verificar la situación actual de cada uno, las necesidades verdaderas que de repente esté negligenciando como líder de la casa de papá, tal vez porque desconozco una situación que debería estar siendo suplida por la iglesia, pero no está siendo, inclusive por esa falta de conocimiento. Amén. Entonces, espero que este devocional haya enriquecido tu vida hoy y que te ayude a estar estableciendo este tiempo de devocional a solas con el Señor. Este devocional lo vamos a estar haciendo por un tiempo nada más para estar ayudándote a saber cómo realizar tu devocional, a saber cómo llevar este tiempo a solas con el Señor. Y la idea es que vos durante este devocional puedas animarte a realmente ponerlo en práctica. El objetivo de este devocional online o en vivo es que vos puedas recibir ese ánimo nuevo, esa conciencia de la importancia, del nivel de importancia que tiene el devocional diario en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, esa es mi oración, que vaya una nueva conciencia, un nuevo compromiso, un nuevo momento en la presencia de Dios de intimidad, a solas con Él, una nueva calidad en ese tiempo. Ramán, Tirime, Dacia. Yo profetizo sobre tu vida una transformación sobrenatural a través de este tiempo de devocional a solas con nuestro querido Salvador. Que tu mente y tu corazón sean cautivados por el Espíritu Santo de Dios, quien te orienta y te ayuda a establecer este tiempo a solas en su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y te animo a avanzar al próximo nivel.
Nos vemos en el próximo devocional y espero que me cuentes, dejando en los comentarios lo que pudiste realizar y cómo eso impactó tu vida hoy a través de este nuevo cambio, este nuevo tiempo a solas con el Señor. Bendiciones.